Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que salió sobre el final de la semana pasada. No dije todavía absolutamente nada en relación a esto porque como se estaba disputando el Superclásico, estábamos en la previa, estaba únicamente haciendo referencia al River Boca. Pero se conocieron los números finales de la venta del Diablito Echeverri al Manchester City. Y cuando digo los números finales no hablo únicamente del monto de la transferencia en la cual el juvenil de 18 años se va a ir a jugar a finales de este 2024 al equipo inglés, sino que hay un montón de ítems para destacar y me parece importante hablarlos en un video específico, porque sinceramente la venta de Echeverri puede ser, es verdad, una de las más caras de la historia del club, como también, dependiendo de las circunstancias que se den, puede ser una venta más, y para quien es la mayor joya de las divisiones inferiores del más grande, está claro que ser una transferencia más verdaderamente sería algo muy bajo para River cuando podría haberlo vendido por muchísimo más dinero. Dependerá de algunas cosas que voy a estar contándoles en este video. Algunos ítems son bastante extraños, por lo menos a mi forma de ver, pero en definitiva por lo menos lo positivo también es que se ha aclarado todo, porque en su momento no se sabía cuánto dinero era en primera instancia y cuánto después por objetivos. Ahora todo está totalmente claro y en este video voy a contarles los números de las transferencias de Echeverri al Manchester City. Empecemos. Lo primero que hay que decir antes de empezar a contar y a mencionar todos los números, porque esto ya se los digo desde un principio, son muchísimos números los que voy a mencionar en este video, voy a intentar explicarlo todo de la mejor forma. Lo que hay que mencionar es que la venta de Echeverri al Manchester City ya estaba planteada desde hace muchísimo tiempo. Inclusive algunos mencionan, sobre todo desde el lado de River, que la transferencia por parte de su representante estaba cerrada desde antes de que se fuera a jugar el Mundial Sub-17 en Indonesia. Recordemos que River dejó que el jugador se fuera a disputar la Copa del Mundo Juvenil en el continente asiático entre noviembre y diciembre del año pasado, sin haber renovado previamente su contrato. El vínculo del Diablito con la casaca de River terminaba el 31 de diciembre de este 2024, por lo que le quedaba únicamente un año más de vínculo antes de que quedara libre con el pase en su poder. Esto fue clave a la hora de que el Manchester City pudiera negociar con él con bastante más facilidad, porque después encima de las declaraciones que dio, luego de que River se coronara con el trofeo de campeones frente a Rosario Central el 22 de diciembre del año pasado, ahí no hubo mucho más por hacer. Si bien River intentó sacar la mayor cantidad de dinero posible, dependerá de algunas circunstancias si ese dinero parece poco o mucho. Ya de por sí que el equipo inglés haya puesto la mayoría de las condiciones hace que River no se haya visto del todo bien a la hora de negociar por un jugador por el cual podría haber sacado seguro mucho más dinero. Está claro que en Sudamérica los futbolistas, y sobre todo en Argentina, no valen más de entre 20 y 25 millones. Ese es el punto más alto por el cual normalmente se venden a las grandes joyas, sacando algunos casos muy puntuales en Brasil, porque Palmeiras vendió a Hendrick por casi 70 millones, teniendo en cuenta el pago inicial y los posteriores objetivos. También hay algunos otros jugadores de ese país que se terminaron yendo al continente europeo por muchísimo dinero, pero en Argentina los valores más altos rondan esos 20-25 millones de euros, que fue el valor, por ejemplo, que River vendió a Beltrán a la Fiorentina, que River también había vendido a Julián Álvarez al Manchester City hace un par de mercados de pases atrás. Por eso mismo, quizás si se hubiera ido por el valor de la cláusula, que era 25 millones de euros, no hubiera parecido poco, porque ese era un valor bastante aceptable teniendo en cuenta que era un futbolista que solo había jugado un partido como titular. Sin embargo, con todas las condiciones que se terminaron poniendo a la hora de transferir al futbolista, terminó este pase siendo muy manoseado y habrá que ver en definitiva cuál es el número final que le queda a River, que ya de por sí no le va a quedar todo en un solo pago, esto hay que decirlo. Hay muchísimas condiciones que hay que cumplir para que a River le quede un número verdaderamente importante, pero en definitiva si se llegan a cumplir todas, el número final
tampoco parecería ser totalmente negativo, sobre todo teniendo en cuenta que Etcheverry se va a quedar todo este 2024 jugando en el más grande, recién formaría parte del Manchester City el 1 de enero del 2025, y hablo en hipotético porque hay una cuestión que podría darse, que también voy a estar hablando de eso, por el cual el City podría retirárselo a River a mitad de año. Creo que esto no va a suceder bajo ningún tipo de circunstancia, pero es algo que puede llegar a pasar. Debido a que se va a quedar durante todo este 2024 en el más grande, si el futbolista tiene un buen rendimiento dentro del campo de juego y logra cumplir los objetivos, como puede ser salir campeón de la Copa Libertadores, está claro que la herida que se abrió en el hincha por parte del jugador va a ser subsanada antes de que se vaya. Ahora prepárense porque voy a hablar exclusivamente de números, de todo el dinero que le podría llegar a entrar a River por la venta de Etcheverry al City. En primera instancia, lo que le va a ingresar sí o sí, y este número no se mueve, son 18.498.200 euros brutos por el 100% del pase. River no se queda ni con un porcentaje de la ficha ni con una plusvalía. Está claro que por ser transferido al Manchester City quizás eso no es lo más importante, porque en definitiva el City no es un club vendedor. Cuando River transfirió a Julián Álvarez tampoco le sirvió de nada quedarse con un porcentaje del pase, porque se esperaba que Julián jugara 5 o 6 años en el City y después sea transferido, y prácticamente eso mismo también sucedería con el Diablito Etcheverry. Este número recién mencionado va a ser pagado en 3 cuotas entre el 2 de febrero de este 2024, es decir, el mes actual donde se recibiría el primer pago, hasta el mes de julio del 2025, es decir, en 3 partes River recibirá estos 18,5 millones de euros aproximados, de euros brutos, es decir, a esto hay que retirarle los impuestos, por lo que estaríamos hablando que sí o sí, sin ningún tipo de condición extra, a River le estará quedando aproximadamente entre 14 y 15 millones de euros por la venta de Etcheverry al Manchester City. Vamos ahora con todos los ítems extra. 1 millón de euros cada 12 partidos que juegue en el City o en River, al menos 45 minutos por partido jugado. Es decir, cada 12 encuentros eso va a estar sumándose 1 millón más. Aproximadamente, supongamos que River en el año va a jugar, si es que llega a la final de todas las competencias, alrededor de 50 partidos. Etcheverry ya se ha perdido algunos, por lo que no va a poder llegar a 48 encuentros, que sería el número para que River pudiera recibir 4 millones de euros más, por lo que hay que suponer que el tope estaría en que Etcheverry dispute 36 encuentros durante este 2024 para que River pudiera recibir 3 millones de euros más. El City asume el 11,7% de los gastos operativos sobre estos pagos contingentes, es decir, se hace cargo de los impuestos. Los bonos se pagan dentro de los 30 días de cumplirse cada objetivo, por lo que River irá viendo estos millones de euros extra a medida que vaya el futbolista jugando. Y además, como dije, el préstamo es sin cargo, es decir, River no tuvo que ponerle nada al City para que el jugador juegue hasta el 31 de diciembre de este 2024. Una vez el futbolista se vaya de River, todavía va a poder el millonario recibir 1 millón de euros cada 12 partidos que juegue Etcheverry también en el City. El problema es que yo hago el cálculo con los encuentros que podría jugar en River en este 2024 y no con lo que podría jugar a partir del año que viene en el equipo inglés, porque verdaderamente cuántas probabilidades hay de que juegue 12 partidos en su primer año en el conjunto británico. Si a Julián Álvarez, que era titular indiscutido en River, campeón de América y también campeón con la selección argentina, le costó muchísimo ganarse su lugar en el City, Etcheverry, ¿cuánto tiempo tardaría en sumar, supongamos, 36 partidos, que es lo que yo calculé que debería jugar en River en este 2024, pero en el equipo inglés, como para que el más grande pudiera recibir otros 3 millones de euros extra? Sería bastante complicado, por eso mismo digo que el número total parecería una cifra muy pero muy buena, pero que es muy difícil que se dé, por lo menos en el corto plazo. Y por último vamos a hablar de la posibilidad de que el City pueda rescindir el préstamo con River. El equipo inglés puede decidir cortar la cesión, es decir, retirar al futbolista del más grande
entre el 1 de julio y el 14 de julio de este 2024, es decir, en pleno mercado de pases en el fútbol europeo y también en el pleno mercado de pases en Sudamérica. Recordemos que el periodo de transferencias tanto en Europa como en este lado del mundo a mitad de año es bastante similar. El problema siempre es en enero porque el mercado europeo dura todo el primer mes de cada año, mientras que en Argentina se va moviendo dependiendo de cuándo arrancan los torneos. Pero en definitiva, a mitad de año, si el City decide romper el préstamo, lo va a hacer en pleno mercado de pases. Sin embargo, no podrá hacerlo únicamente si quiere. Deberá no cumplirse una condición en River para que esto suceda, y es que el futbolista no intervenga en el 30% de los partidos jugados en al menos 45 minutos por partido disputado, siempre que haya estado disponible. Este punto es el que favorece a River porque uno ya podría decir, pero Etcheverry se perdió los primeros 6 partidos, 5 por la Copa Liga Profesional y 1 por la Copa Argentina porque estuvo defendiendo la camiseta de la selección argentina en el torneo juvenil disputado en Venezuela. Sin embargo, se considera que no estuvo a disposición si es justamente convocado al combinado nacional, si está lesionado, obviamente una lesión constatada por el cuerpo médico de River y también por el cuerpo médico del Manchester City, o si se encuentra suspendido, porque en ese caso se considera que el perjuicio fue propio del futbolista y el jugador técnicamente ya no pertenece a River. El 100% de su ficha fue transferida al Manchester City. Esto tiene algo de positivo y algo negativo. Lo positivo es que hay muy pocas probabilidades de que se vaya porque en definitiva Etcheverry va a jugar, va a ser titular en muchos partidos en esta primera mitad del año. Que todavía no lo haya sido tiene que ver con que no estuvo a disposición del DT, pero va a ser un futbolista elemental en la base del River, que va a estar disputando la Copa Liga Profesional, la fase de grupos de la Copa Libertadores y el inicio de la Liga Larga que se va a estar llevando a cabo en su mayor parte en el segundo semestre, pero también se van a jugar los primeros 5 partidos entre mayo y junio de este 2024. Por lo que me parece que no se va a ir al Manchester City a mitad de año bajo ningún tipo de circunstancia. Lo que sí puede llamar la atención de esto es que prácticamente River está obligado a ponerlo, y no por una cuestión de que a De Michelis se le ocurra poner a otro jugador porque sí. Supongamos que Etcheverry empieza a sumar minutos, a ganarse un lugar, pero de pronto empieza a tener un rendimiento malo, empieza a tener un flojo nivel. Hay que tener en cuenta que es un pibe de 18 años y me parece que siempre va a tener la posibilidad de un bajón importante. Y en ese caso parecería que con este ítem de sí o sí tener que ponerlo en el 30% de los partidos, De Michelis va a tener que ponerlo en algunos encuentros aunque el juvenil esté mal, sabiendo que tiene a otros jugadores para poner porque el plantel de River es muy extenso. Aún así me parece que como es solamente el 30% de los partidos, debería poder cumplirse esta condición sin ningún tipo de inconveniente. Por lo pronto, si tenemos en cuenta todos los ítems que mencioné y el número inicial de la venta, River podría estar recibiendo por Etcheverry alrededor de 28 millones de euros brutos, es decir, alrededor de entre 24 y 25 millones de euros netos. El número final de la venta de Etcheverry al Manchester City, ese que mencioné recién, no parece malo, porque en definitiva es el mismo que está estipulado en su cláusula de rescisión, 25 millones de euros. ¿Qué es lo que sucedía si se pagaba la cláusula y River no negociaba por él? A River le quedaban 25 millones de euros limpios de una, pero el jugador se iba, no disputaba este 2024 con la camiseta de River. Y según su representante, que ha salido a hablar en bastantes medios cuando se conoció la noticia de su transferencia al Manchester City, el jugador puso como condición que se tenía que quedar en River durante este 2024. Y por eso mismo, la dirigencia del más grande, priorizando lo deportivo por sobre lo económico, decidió que no entraran 25 millones de euros de una, sino que lo que va a entrar, no de una, sino en 3 cuotas, pero sí como cifra asegurada, son aproximadamente 15 millones de euros, y después lo restante va a ser por objetivos a cumplir de acá a un par de temporadas. River podría asegurarse 3 millones de euros más si Etcheverry juega 36 partidos en este 2024, y el resto habrá que esperarlo dependiendo de lo que juegue en el equipo inglés. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.